Ok, ¿Ahora? ahora está bien. Perfecto. A ver, muy bien. Creo que se puede ver mi presentación, por favor. Sí se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Mm, Bueno, ante todo, pues, muchas gracias por la presentación. Como les mencioné, siempre es un gusto para mí poder colaborar con ustedes los residentes, ¿no? En este caso del Hospital Luis Loaiza, eh, y poder más o menos mostrar algo, bueno, pues de lo que pudimos aprender o ver también del hospital haber aprendido cuando hemos hecho la subespecialidad en otros países. Bueno, en este caso, en el tema de hoy que vamos a tocar va a ser la topografía corneal, ¿no? En primer lugar, digo que no te creo no tener conflicto de interés alguno en esta presentación. Y bueno, para ir al tema. Topografía va a venir de dos palabras griegas. En primer lugar, de topos, que significa lugar, y grafén, dibujar, ¿no? Entonces, la topografía nos va a indicar que es como un dibujo, una representación gráfica, en otras palabras, de un lugar. En este caso, si hablamos de topografía corneal, nos habla de la representación gráfica, ¿no? De la geometría de la superficie corneal. ¿Cuáles son los fundamentos de este examen? Bueno, tenemos que saber en primer lugar que la forma de la córnea no es una esfera, ¿no? No corresponde a una esfera, no es esférica totalmente, como muchos podrían pensar. Más bien, la forma de la córnea se llama asférica. ¿Y qué significa esta forma asférica? La forma asférica significa que en la parte central es incurvada, muy similar a una esfera, mientras que conforme se va yendo hacia la periferia, se va cada vez más alargando. Y ya en la parte periférica, siendo ya más como se forma elipse, ¿no? Entonces, en esto consiste la forma de la córnea esférica, incurvada al centro como una esfera y que se va aplanando conforme va hacia la periferia. Otra cosa que tenemos que saber sobre la córnea es que en la mayoría de los casos vamos a tener un meridiano con mayor curvatura que el otro de manera perpendicular, ¿no? Esto es similar, como por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una pelota de fútbol americano, que tenemos un meridiano que es más aplanado y el otro su perpendicular que es más incurvado, ¿no? Esto es una exageración, obviamente, pero más o menos la idea que le quiero decir la siguiente, ¿no? Que en la mayoría de los casos tenemos un meridiano que tiene una curvatura y el otro que es generalmente un poco más curvo que el otro, que este a sus 90 grados. ¿Y cómo lo expresamos esto? Se expresa a través del astigmatismo, ¿no? La expresión refractiva de esta forma corneal, de que tiene un lado con una curvatura mayor que el otro, se expresa a través del astigmatismo. Vamos a ver conforme. Entonces, si ya sabemos que por un lado la córnea es asférica, ¿no? Asférica, incurvada al centro y más aplanada a la periferia, y por otra parte, también que tiene un lado incurvado y luego conforme el meridiano que está ortogonal a esta 90 grados, uno es más curvo y uno es más curvo y el otro es más plano, esto se llama toricidad.
¿no? Entonces la córnea va a tener por una parte la esfericidad, por otra parte la toricidad, y si juntamos estos dos, es que nos va a dar la forma de la córnea que muchas veces vamos a encontrar representada en este caso las topografías. Entonces, vamos por los conceptos básicos. Primero, el primer concepto que tenemos que conocer es el concepto de curvatura, ¿no? La curvatura, que vimos que es más curvo en la parte central y más aplanado en la parte periférica, la curvatura de la córnea, ¿cómo la podemos calcular? O sea, tenemos la forma que tiene, pero ¿de qué manera? ¿Cómo la expresamos numéricamente? ¿No? Entonces, esta se va a expresar a través de algo que se llama radio de curvatura. Este radio de curvatura se logra matemáticamente a través de esta ecuación, ¿no? Que menciona que está determinado a través de la distancia al eje sobre el coseno de este ángulo. ¿A qué se refiere? El radio de curvatura es este radio de curvatura, que en cada punto, digamos, de cada punto que queremos calcular su radio de curvatura, trazamos una tangente y una normal, que es 90 grados de esta tangente, que va directamente hacia el eje. Este es el eje visual. El eje visual, y esta normal, que está a 90 grados, desde la curvatura hasta la intersección de esta línea, esta se va a llamar el radio de curvatura. ¿Y cómo lo vamos a calcular? A través de esto, de este ángulo. Que este ángulo que se forma entre este punto de curvatura respecto al eje, ¿no? Entonces, matemáticamente, a través de este ángulo se va a poder calcular el radio de curvatura. Pero, si nosotros recordamos los mapas topográficos, vamos a ver que no estamos acostumbrados a no verlos con milímetros, en este caso el radio de curvatura que es en milímetros, ¿no? Sino lo vemos a través de dioptrías, ¿no? 42, 44, 43, que vamos a ver en un momento cómo que se expresa de dioptrías. ¿Y cómo llegamos a, si tenemos que el radio nos va a llegar en milímetros, cómo lo expresamos en dioptrías? A través de esta ecuación que está dada sobre este índice keratométrico, que recordemos que bueno, el índice keratométrico, en este caso, un índice keratométrico estándar, que es una medida arbitraria, una medida convencional, ¿no? Que es 1.3375 menos el poder del aire. En otras palabras, este índice keratométrico estándar es un índice convencional, un índice, digamos, creado que nos va a representar la forma, el poder dióptrico de una curvatura, entre comillas, normal, ¿no? Este índice keratométrico nos aplica para la mayoría de córneas, pero sin embargo, pues tenemos córneas que son adelgazadas, córneas operadas, ¿no? Este tipo de córneas que ya no se guarda una anatomía normal y en los cuales este índice keratométrico no va a ser el adecuado. He ahí que cuando hablamos de calcular, por ejemplo, los lentes intraoculares en pacientes postoperados de cirugía refractiva, tengamos ciertas complicaciones al hacerlo, ya que este índice keratométrico se pierde al no tener esta adecuada relación de la córnea, ¿no? Entonces, como vemos, para poder tener cada uno de estos puntos que los expresamos en dioptrías, se va a realizar a través de unos cálculos matemáticos. Con respecto a los mapas, en primer lugar, vamos a hablar sobre, ya que estamos en curvatura, se va a expresar a través de mapas de curvatura. Los mapas de curvatura que vamos a tener en las topografías son dos principales. En primer lugar, tenemos el mapa axial, o también llamado mapa sagital, ¿no? En este punto, es como lo que mencioné, la curvatura de cada punto de la córnea está en relación, está medido, como le dije, a un ángulo de 90 grados hacia la referencia de la línea media, en este caso el eje. Nos va a permitir, este mapa axial, en otras palabras, va a describir la curvatura de modo general. Es más importante para evaluar el poder de la córnea, ¿no? Y es el que vamos a usar, por ejemplo, para el cálculo de lentes intraoculares, ya que nos va a evaluar más que todo el poder.
Y tenemos que tener en cuenta entonces el mapa axial está determinado por el peri. Mientras, el otro mapa de curvatura que tenemos es el mapa tangencial o mapa instantáneo. En este caso, vamos a tener que va a calcular el radio local de cada punto. O sea, por cada punto va a crear un radio de curvatura determinado para cada punto. De esta manera, nos va a dar una descripción más detallada, más fidedigna de la curvatura en cada punto, ¿no? Esto más que todo, ya que tener una descripción más fidedigna de la curvatura, nos va a evaluar más que todo la forma de la córnea. Mientras que uno vimos que evalúa sobre todo el poder, este va a evaluar más que todo la forma. Y nos va a permitir una mejor valoración en la parte periférica. Este es un ejemplo de cuál es la diferencia entre un mapa de curvatura, de un mapa axial o sagital y un mapa tangencial o instantáneo. Y entonces vemos acá, este mapa es axial, ¿no? En este caso se evalúa muy bien la parte central, mientras que la parte periférica no se da muchos detalles. En cambio, como vemos acá en el mapa tangencial, sí acá la parte periférica está más detallada su forma, ¿no? Algunos incluso, que las personas que nos hablan sobre los equipos de tomografía, nos dicen que este mapa axial es como una representación, una ampliación del mapa de la parte central del mapa instantáneo. Como notas la parte central, de manera ampliada, lo vemos acá, ¿no? No como un zoom de esta parte central, se podría sentir. Eso más o menos, esto se menciona. Entonces nos menciona que esto es una parte muy detallada de la parte central, me va a evaluar mucho lo que vienen a ser los poderes corneales. Y si queremos ver la forma de la parte más periférica de la córnea, nos va a ayudar más este mapa tangencial. Entonces, hay unos conceptos con respecto a curvatura que tenemos que tener muy claro, porque nos va a servir no para un equipo u otro, nos va a servir para cualquier máquina que tengamos, porque esto se va a tomar en cualquier equipo, cualquier máquina. Si dominamos muy bien estos tres conceptos de curvatura, vamos a poder entender e interpretar cualquier mapa de curvatura independientemente de el equipo con el cual se haya tomado la imagen, que es algo muy importante, ya que muchas veces nos toca evaluar de uno u otro lado los mapas topográficos. ¿Y cuáles son los tres conceptos? Simetría, ortogonalidad y enantiomorfismo. ¿Qué es la simetría? Es la curvatura similar que hay en la hemicórnea superior e inferior. La ortogonalidad, que dos meridianos topográficos, que debe haber dos meridianos topográficos y sean perpendiculares entre sí. Y el antiomorfismo, que es que la topografía de un ojo corresponde a una imagen en espejo del ojo contralateral. Bueno, vamos a ver, acá se ve un poquito complicado, pero vamos a explicar cada uno de estos. En primer lugar, la simetría. ¿Cómo evaluamos la simetría? Como mencionamos, en este caso, por ejemplo, tenemos que ver si la parte superior es como un espejo, algo muy similar a la parte inferior. Entonces acá tenemos un ejemplo de un mapa de curvatura, ¿no? Acá podemos hacer un corte, digamos, acá en esta zona, que va a vivir en superior e inferior. Acá tenemos el eje más plano, que está acá de azul. Lo cortamos superior e inferior. Y tenemos que ver que esta parte superior, ¿no? Que es muy, muy similar a esta parte inferior, ¿no? Entonces, vemos que está muy similar. Esta imagen es como casi un espejo de esta imagen, ¿no? Entonces decimos que esta es una córnea simétrica, ¿no? Mientras que, en este caso, si realizamos un corte en la córnea por la mitad, vamos a ver que la parte superior, en esta córnea, es muy distinta de la parte inferior. Acá no hablamos de números, ya los conceptos numéricos lo vamos a ver en un momento, pero que tenemos que tener esta idea. ¿En qué consiste la simetría? Vemos en este caso. La parte superior, en el córnea superior, es muy similar al inferior, mientras que en este caso es distinto. Entonces, acá hablamos que es una córnea asimétrica. ¿Ya? Ese es el primer concepto. El segundo concepto que tenemos que recordar es el concepto de ortogonalidad, ¿no? En este concepto de ortogonalidad tenemos que ver que
se evalúa que tenemos un meridiano, en este caso de acá, que este es el meridiano más curvo, que sea ortogonal a 90 grados, más o menos una posición de 90 grados de este meridiano, más plano, ¿no? Acá hay una ortogonalidad. Este de acá, con este de acá, hay más o menos 90 grados. Entonces, cuando una córnea tiene este concepto, ¿no? Este de acá está a 90 grados de este meridiano de acá, entonces ya hablamos de una córnea regular, ¿no? Esta es una córnea regular. Eso no se llama una córnea ortogonal. Cuando tenemos una córnea ortogonal, se llama una córnea que cumple la ortogonalidad, se llama regular, ¿no? Recordemos que esto es que esta curvatura se va a expresar refractivamente como astigmatismo. Por eso también se le llama esto un astigmatismo regular. Mientras, por ejemplo, vemos en este caso, vemos acá, este es el meridiano más o menos por acá, el meridiano más plano, y acá mira, más o menos está acá esta parte inferior, guarda un ángulo ortogonal de 90 grados, pero este de acá, mira, si tomamos la parte, este lado de acá, la parte superior, ya no guarda este ángulo, se rompió este ángulo. Entonces vemos que este meridiano de poder tiene cierto eje, mientras que el otro ya no lo cumple, se desvió, ¿no? Hay una curvatura en los ejes, y esto de acá luego se va a ser cuantificado. Entonces, ya no vemos que hay esta simetría. Acá se forma, esta más o menos tiene un ángulo, y acá hay otro ángulo, se formó otro ángulo, ¿no? Ya no, en otras palabras, si lo dividimos esta córnea de acá para acá, vemos que este lado del espejo está de una imagen y acá otra imagen, ¿no? Se alteró. Entonces, cuando vemos que ya se pierde esta ortogonalidad, ya no hay este ángulo más o menos de 90 grados entre el eje de poder y el eje más plano, hablamos de una córnea irregular, ¿no? Y como vimos, esta es una córnea irregular que también, ya que hablamos que esto de acá nos da un astigmatismo, lo que se llama la expresión de esta curvatura es el astigmatismo, esto también es lo que vamos a conocer como astigmatismo irregular. Por último, el último concepto que debemos de mencionar, ¿no? Es el concepto de enantiomorfismo, ¿no? En este concepto de enantiomorfismo, vamos a ver que tenemos ya en este caso tenemos que agarrar hasta el momento vemos el análisis individual de cada ojo. En el enantiomorfismo tenemos que evaluar los dos ojos. Entonces vamos a ver que lo más común, se puede decirlo entre comillas, lo no normal, es que tengamos que la curvatura en un ojo sea una imagen especular en espejo de la imagen de curvatura del otro ojo. Eso es lo más común. Pero, por ejemplo, en este caso, vemos que esta es la curvatura de un ojo y esta es totalmente distinta del otro ojo. Entonces acá ya se rompe el enantiomorfismo, ¿no? Entonces, ya vimos esto. Ahora, ya teniendo claro estos conceptos, ya vamos un poquito más y vemos en un rato cómo evaluamos cada uno de estos, de qué manera nos ayudamos. Por otra parte, ya les mencioné lo que viene a ser el astigmatismo. El astigmatismo es la expresión refractiva de esta curvatura, como mencioné desde el inicio. El astigmatismo es como la curvatura, el poder de la córnea se expresa de manera clínica. Cuando esta curvatura de esta córnea está así, digamos, parada, ¿no? Vertical, se dice acá, cuando esto es vertical, ¿no? Se habla de que el astigmatismo es con la regla, ¿no? Cuando digamos que esta curva, este eje está entre 120 a 60, es con la regla. Hablamos de el eje del astigmatismo, no el poder, porque recordemos que el poder está en otro eje distinto. Mientras que si esta
corbatín astigmático se llama, esta curvatura, este eje, está, digamos, horizontal, se le llama que está contra la regla, ¿no? Cuando este eje de esta curvatura está entre 160 y 210, se habla que está contra la regla. Y cuando muestra entre uno y el otro, está en un espacio entre uno y otro, se le llama que este eje es oblicuo, ¿no? Un astigmatismo oblicuo. Tenemos con la regla, contra la regla y oblicuo. Ahora, otro concepto que ya viene, ¿no? Con los, digamos, las nuevas máquinas que nos han permitido obtener imágenes prácticamente que son tomografías de la córnea, va a ser un concepto que se llama elevación. Entonces, otro concepto que vamos a ver en los mapas topográficos. ¿Y cuál es la diferencia entre curvatura y elevación? La curvatura nos va a medir únicamente la pendiente, es decir, la diferencia de altura entre los puntos. Pero, mientras que la elevación nos va a medir cuál es su localización espacial del punto respecto a una superficie de referencia. Este es un ejemplo. Por ejemplo, acá, en estas dos figuras, digamos, de este punto a este punto no hay pendiente, porque sigue, sigue plana. Lo mismo acá. No, la misma. El ángulo de acá, con este ángulo, van a ser lo mismo. Tienen la misma curvatura, pero en este caso, tienen una diferente elevación, ¿no? Porque no hay una pendiente, no es como un triángulo, no hay una caída. Están planos esos dos puntos. Plano acá, plano acá. Pero sin embargo, hay una diferente elevación. Ya que cuando hablamos de elevación, vamos a tomar cuál es la localización, no solamente cuál es la pendiente, sino es la diferencia, la pendiente en este caso, sino también vamos a tomar la localización espacial de los puntos. Poco a poco. Por ejemplo, también es mientras que en la topografía no solo nos interesa la diferencia de altura entre un punto y otro punto para que se forme una pendiente, en la elevación es muy importante tener una superficie de referencia, ¿no? Para localizar, para saber en dónde está cierto punto, necesitamos saber primero guiarnos en algo, ¿no? En algo para localizarnos. Y esto se llama superficie de referencia. Y usar una adecuada superficie de referencia es muy importante, ya que dependiendo de la superficie de referencia que usemos, se nos van a dar los resultados correspondientes. Voy acá un ejemplo. Por ejemplo, si digamos, es digamos la elevación de ciertos puntos de nuestro planeta Tierra, por ejemplo, Estocolmo, Ciudad de México, el Mar Muerto y el Monte Everest. Si nosotros tomáramos como superficie de referencia, como base para medir la altura de estos puntos, el centro de la Tierra, vemos que entre uno y otro, pues la diferencia es casi lo mismo, ¿no? Porque están casi todos en la superficie de la Tierra, ¿no? Hay tantas, si lo tomamos como referencia el centro de la Tierra, casi todos, debido a todo el espesor del planeta Tierra, pues casi todos se nota que están iguales. Entonces no hay mucha diferencia, porque la superficie de referencia no remarca mucha referencia entre uno y otro punto. Pero sin embargo, si tomamos, por ejemplo, como superficie de referencia el nivel del mar, ya no el centro de la Tierra, sino el nivel del mar, vamos a ver que sí, cada uno de estos puntos es muy distinto uno del otro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos Estocolmo, Ciudad de México, está a 2200, el Mar Muerto incluso que está debajo del nivel del mar, o el Monte Everest, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? De acuerdo a la superficie de referencia que usemos, los resultados entre uno y otro van a variar de manera muy, pero muy importante. Entonces, ese fue por mucho tiempo el gran dilema cuando salió la tomografía corneal, qué superficie de referencia usar. O como vimos, si usamos una superficie o usamos otra, pues los resultados van a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo representamos gráficamente la elevación? Entonces, una vez que tenemos nuestra superficie de referencia, que vamos a ver varios tipos, todo lo que esté encima de la superficie de referencia va a tener colores cálidos.
¿no? Amarillo, naranja y rojo. Mientras lo que esté debajo de esta superficie de referencia va a tener colores fríos, celestes, azules. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el nivel del mar, todo lo que esté de manera superior se va elevando, va a tener cada vez colores más cálidos hasta llegar al color rojo, mientras lo que esté debajo de la superficie de referencia, colores más fríos hasta llegar al azul. Entonces así se van a representar cuando veamos estos mapas de elevación. Vamos a ver cómo, más o menos tenemos que saber que cuando tenemos estos mapas, es que tenemos este tipo de superficie de esta córnea, este tipo de este mapa, esta elevación de esta superficie, esta forma de la córnea, ¿no? Ahora, ya que hablamos de las superficies de referencia, tenemos que ver que cuáles son las superficies que se han usado. Hay varias superficies de referencia y cada uno, digamos, depende a veces del equipo que se use, ¿no? Pero, ¿cuáles son las más usadas? Las más usadas son estas. En primer lugar, la BFS, que significa la superficie de la esfera mejor ajustada, Best Fit Sphere. Esta va a utilizar una superficie de referencia esférica, ¿no? Es la más usada. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos esta imagen en verde, bueno, en verde esmeralda, celeste, es una córnea, ¿no? Es una córnea, entonces, perdón, disculpen. La imagen de verde azulado es una esfera. Es una esfera, ¿no? Y acá está ya. Esta es una esfera. Esta es una, vamos a ver, perdón, ya. Voy a hacer otro mapa. Muy bien, disculpen. Entonces, esta es una córnea, efectivamente. Es una córnea, esta es la córnea que tenemos acá en este dibujo, ¿no? ¿Qué es lo que le quería demostrar en esta imagen? En esta imagen vamos a ver dos puntos. Un punto, un eje de la córnea, que vamos a recordar que tenemos un eje curvo, un meridiano muy curvo. Este es el meridiano más curvo y este es el meridiano más plano. Cuando tenemos un meridiano muy curvo, que en este caso de esta córnea, que tenemos un meridiano muy curvo, entonces este meridiano muy curvo vamos a ver que rápidamente va a bajar de la esfera de la superficie de referencia. Mientras que el meridiano más plano, como está muy plano, va a estar sobre la superficie de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vemos acá en el mapa de elevación? En el mapa de elevación vamos a ver que lo que en el mapa de curvatura era la parte más curva, como es muy curvo, rápidamente va a bajar de la esfera de la superficie de referencia y se va a ver de azul, porque está debajo de la superficie de referencia, ¿no? Mientras que el meridiano más plano, al ser al estar más plano, mejor dicho, va a estar siempre de manera sobre la superficie de referencia, por lo tanto lo vamos a ver rojo. ¿Y cómo entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? Si nosotros recordamos, el mapa de curvatura, por ejemplo, en este mapa de curvatura, usualmente veíamos que los colores cálidos estaban verticales, o sea, lo que la parte amarilla o roja está vertical, y los colores fríos horizontales, en un astigmatismo con la regla. Pero como vemos en este caso, acá se invirtió. Ya no es como la mapa de curvatura, acá está al revés. Colores fríos verticales y colores cálidos horizontales. ¿Por qué? Por esto que les quiero mencionar, cuando tenemos un meridiano curvo, al ser tan curvo, rápidamente va a bajar la superficie de referencia. Mientras que el meridiano plano, por su misma forma, se va a mantener sobre la superficie de referencia. Entonces, si lo traducimos en el astigmatismo, en los mapas de elevación, vamos a ver un astigmatismo con la regla, va a tener colores fríos verticales y colores cálidos horizontales. Mientras que un astigmatismo contra la regla va a tener colores cálidos verticales y colores fríos horizontales. Porque los colores de mayor curvatura van a ser expresados con colores fríos en el mapa de elevación, ya que rápidamente van a bajar de la superficie de referencia. Ahora, ¿qué mapas de elevación tenemos? Vamos a tener dos mapas de elevación. Los mapas de la elevación anterior y la elevación posterior. Entonces tenemos dos mapas de elevación anterior y
posterior, que vamos a ver un momento cómo lo interpretamos. Bueno, con respecto a cómo se toman las imágenes, bueno, esto más que todo son los equipos. Los primeros equipos tomaban las imágenes a través de discos de plácido, proyectaban imágenes de discos sobre la córnea, y de acuerdo a la deformación de estos discos, se calculaba matemáticamente cuál es la curvatura. Digamos que son las tecnologías que usaban. Rápidamente vamos a ver qué es cómo se medía. Luego llegaron los Belarrillo por hendidura, de los equipos Orbscan, que utilizaron una técnica de hendidura similar a la de las lámparas de hendidura para tomar las imágenes, y de esta manera ya llegaron los primeros mapas de elevación. Y por último, bueno, uno de los últimos, mejor dicho, porque ya ahora también ya estoy utilizando otra tecnología, tenemos el principio Scheimpflug, que llegó para modificar muchas veces, para cambiar la forma en que tomabas, y que se basaba en un principio llamado principio de Scheimpflug, que fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual se vio que si nosotros, este principio Scheimpflug nos mencionaba que si nosotros, para tomar una topografía, tenemos un eje donde está en este caso, la lámina que toma la fotografía, la placa fotográfica, y el lente, los tomamos en un eje distinto, el enfoque va a ser más amplio. ¿Qué les quiero decir? Cuando tenemos una fotografía, usualmente nosotros enfocamos en algo, y el resto se ve difuminado. Digamos, si acá en esta fotografía yo me enfoco en esta hora de bicicleta, el fondo se ve borroso. Pero si utilizamos este principio Scheimpflug y el lente lo colocamos en un plano distinto de la placa fotográfica, vemos que el área de enfoque aumenta. Vemos cierta nitidez tanto en la imagen de la rueda como en el fondo, ¿no? Acá se ve difuminado y acá se ve claro. Y acá vemos que los dos más o menos tienen la misma claridad. Entonces tenemos una profundidad de foco mayor utilizando el principio Scheimpflug. Y cuando eso lo aplicamos en la córnea, nos vamos a tener los nuevos equipos, por ejemplo, el Pentacam, con su cámara Scheimpflug, que nos va a permitir tomar imágenes rápidamente, las cuales nos van a través de los mapas los mapas de elevación, vamos a tener mapas de curvatura, elevación, batimetría, ¿no? Tenemos también el Galilei, que también integra Scheimpflug y disco de plácido, y tenemos el Sirius. Son las tres principales máquinas que van a utilizar este principio Scheimpflug. ¿Cuáles son las indicaciones de la topografía corneal? Entonces, ¿por qué usamos? ¿Cuál es la importancia? Que en la práctica clínica, primero, ¿en qué nos va a ayudar? En muchos aspectos. En primer lugar, si tenemos una córnea normal, como screening, como tamizaje, digamos, para una cirugía refractiva, para ver si tenemos algún tipo de patología, ¿no? Vemos algún astigmatismo alto, tenemos como screen de qué puede haber en esta córnea. Segundo, en la práctica de lentes de contacto, por ejemplo, en casos complejos, ¿no? O si queremos detectar si hay un warpage, una alteración en la forma de la córnea por lente de contacto. Enfermedades corneales es básico. En la práctica de la córnea, la tomografía nos va a ayudar bastante en las enfermedades corneales, tanto para hacer su monitoreo, cuál es su efecto en la función visual, ya que vemos que tiene el poder refractivo de la córnea, tiene distintos ejes, entonces como vamos a ver en un momento en los ejemplos, se van a expresar a través visualmente estos mapas para la detección de enfermedades subclínicas como el keratocono, o incluso para el screening genético, ya que muchas patologías también se pueden detectar a través de una topografía de manera precoz. Para la cirugía de catarata, ahora ya, desde el momento que llegaron las nuevas tecnologías de lentes tóricos, lentes multifocales, vitrifocales, en estos casos es muy importante, es prácticamente obligatorio tener un mapa topográfico, ¿no? Si no tenemos este mapa topográfico, no le vamos a poder colocar un adecuado lente, y es más, los resultados no van a ser los deseados si no tenemos una adecuada imagen corneal. También para las incisiones, en caso de lentes tóricos, como vemos el lente de cálculo de lentes intraoculares, o también, en algunos casos de cirugías de cataratas donde coloquemos puntos para saber, a través de la topografía,
¿cuáles son los puntos que tenemos que retirar? En las cirugías de trasplante de córnea, acá pues obviamente es muy útil, nos va a ver la regularidad de la córnea, los puntos, ¿no? O incluso si queremos altamente de contacto, y ni qué decir la cirugía refractiva, ¿no? Si todo paciente con cirugía refractiva tiene, es más, el gran avance que ha tenido en la topografía fue por la cirugía refractiva, ¿no? El auge de la cirugía refractiva a finales del siglo pasado fue lo que llevó a que se avanzara la topografía, porque teníamos los equipos de la cirugía refractiva, pero no habían los resultados deseados, no se tenían los resultados que uno buscaba. Entonces, ¿por qué? No significa que no se estaba estudiando bien la córnea, ¿no? Había muchas complicaciones, entonces esto llevó a que se prestara mucha atención a la forma de la córnea y se desarrollaran todos estos equipos. Entonces, el gran avance que tenemos en los equipos de topografía fue debido justamente a este auge de la cirugía refractiva que hubo a finales del siglo XX. ¿Por qué se utiliza tanto para el screening preoperatorio? Para, en este caso, si vamos a hacer incisiones, el lugar de las incisiones, para mostrar incluso al paciente, cómo discutir con el paciente, cómo estaba su córnea, cómo está ahora, o explicarle por qué tiene estos resultados, ¿no? Explicarle, decirle por qué no salió lo que salió. ¿No? Y también tenemos muchas utilidades en el campo de la investigación, ¿no? Nos va a permitir, tanto en la investigación básica como en la investigación clínica de la córnea, nos va a permitir una adecuada comprensión a través de los mapas topográficos. Bueno, esto es cómo tomar el examen, en caso de si nosotros quisiéramos tomarlo, son características que se tienen que tomar, desde el posicionamiento del paciente, que hay que hablarle al paciente, cómo se va a tomar el examen. Tenemos que saber, muy importante esto, si nosotros vamos a indicar un lente, una topografía, saber si el paciente utiliza lentes de contacto, de que muchas veces, si es por cirugía refractiva, el paciente utiliza lentes de contacto, si es porque la tocó no utiliza lentes de contacto, y tenemos que explicarle que tiene que dejar de usar lente de contacto. Si el lente es blando, 2 semanas, y si es gastrorenal, por lo menos 3 semanas, ¿no? Ya que si no se van a ver cuadros que se llaman hiperplasias focales epiteliales, por el mismo rozamiento, que parecen con puntos calientes, pero bueno. Entonces, es muy importante que esta indicación de dejar de usar lentes de contacto. Las imágenes no van a salir las adecuadas por el uso de lente de contacto. Ver que el ojo esté adecuadamente lubricado, esto las personas que toman el examen lo van a saber. Y también que el paciente tiene que tener una adecuada exposición, ya sea algunos pacientes que tienen los párpados caídos o pestañas muy grandes no permiten una adecuada visualización. También que ciertos pacientes se van a tomar con una iluminación baja, en condiciones se llama escotópica. Ya esto es lo que mencionamos hace un rato, la escala de colores. En este caso tenemos que saber los colores cálidos, que van del amarillo al rojo, se van a expresar en paso de mapas de curvatura. Mientras más curvatura, más curva la córnea, colores más cálidos, y mientras más plana, colores más fríos, ¿no? Y en el caso de mapas de paquimetría de grosor corneal, ¿no? Los colores más cálidos son más delgados, más delgaditos, y colores más fríos, más gruesos. En este caso, algo muy importante, antes de comenzar a evaluar los mapas, tenemos que ver su escala de colores. Hay 2 tipos, pueden ser absolutas o relativas, ¿no? Las absolutas son escalas ya estandarizadas, ¿no? Que nos va a permitir comparar los exámenes entre diferentes pacientes o entre el mismo paciente con respecto al tiempo, mientras que las relativas nos permite nos muestra datos más detallados, pero no permite la comparación. Lo vamos a ver acá, por ejemplo, en este de acá. Ahora, estas son las escalas que tiene el Pentacam, por ejemplo, si nosotros manejamos el equipo. Acá vemos escalas absolutas y escalas relativas para cada uno de los mapas. Más o menos, esta es la misma córnea, para que veamos cómo cambia las escalas, la representación gráfica de una córnea. Es la misma córnea utilizando diferentes escalas. Vemos que conforme, dependiendo de la escala que utilizamos, va a cambiar. Son los mismos números, ¿ah? Son los mismos números, la misma curvatura. Pero dependiendo de la escala, por ejemplo, acá vemos más detallado, vemos que es un poco más curvo, que es un poquito más plano, se ve más detallada la córnea, pero
pues no permite una comparación, ya que esto parecería un examen patológico, pero no es que sea patológico, simplemente que se está resaltando los detalles de curvatura. Por eso esto se utiliza solo en algunos casos, más utilizamos la escala absoluta para poder comparar los exámenes. En el Galilei también tenemos escalas, ¿no? Que han sido correctamente validadas, ¿no? Digamos que hay escalas de Folch, que son de escalas que vienen de defecto y que son las más usadas, pero en caso nosotros quisiéramos unos detalles más precisos, podríamos cambiar también esta escala que vamos a usar. Entonces, ya yendo a la interpretación de la topografía, tenemos que, lo primero que tenemos que ver va a ser el QS o calidad de la imagen, que es esto de acá. Es lo primero que tenemos que ver, nos va a indicar si la imagen ha sido bien tomada o no. ¿Por qué esto se va a alterar? Por ejemplo, por el parpadeo, por una fisura palpebral estrecha, el paciente no está fijando, hay una superficie regular, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es este QS, si está adecuado o no. Si vemos que está amarillo o está en rojo, está mal, usualmente es que puede ser que está mal tomado, puede ser que haya pestañas, párpados, la película lagrimal o el uso de contacto. Si en este caso hay que tomar el examen nuevamente. O quizás que la córnea sea muy patológica, un queratocono muy avanzado, o tiene buena cicatriz corneal, hay una patología muy severa, entonces en este caso siempre va a salir los datos alterados. El siguiente punto que tenemos que fijarnos en cuenta es la keratometría media anterior, ¿no? Si tenemos un equipo Scheimpflug como el Pentacam, en este caso se busca que sea menor o igual a 48 dioptrías, y si es un disco de Plácido, menor o igual a 47 puntos de dioptrías. Por ejemplo, en algunos equipos híbridos como el Galilei se toman estos valores, si es un equipo Pentacam, Scheimpflug, estos valores. Entonces, ya que hablamos hace un rato de los conceptos de simetría, de ortogonalidad, esto viene la aplicación clínica. ¿Por qué? Los patrones de curvatura que muchas veces hemos visto en los libros se basan simplemente en eso. El grupo A son aquellos que hay tanto simetría como ortogonalidad, ¿no? Que digamos, se cumplen estos dos. Los grupos B es cuando se rompe la simetría. Cuando ya no hay, se rompe la simetría, ya no hay una adecuada correlación entre superior e inferior, es el grupo B. Y cuando ya se pierde la ortogonalidad, entramos al grupo C. Y cuando ya no hay ni uno ni otro, nada, son mapas completamente anormales, y este es el grupo D. Entonces, cuando vemos estos patrones de curvatura, vamos a ver que todo está referido a estos conceptos de simetría y ortogonalidad. Porque muchas veces vemos los mapas y no entendemos. Si no tenemos en la parte básica, no terminamos sin entender cómo se hicieron. Los patrones simétricos. Si tenemos un patrón simétrico, que somos la mayoría de las personas, que son los patrones circulares, ovales o simétricos con el corbatín simétrico, ¿no? Entonces, el punto más importante que tenemos que ver es la keratometría media anterior, como vimos hace un momento. Con los patrones asimétricos, vemos cuando ya se rompe la simetría de superior inferior, vemos que hay dos casos. Cuando la parte más curva está superior y la más plana inferior, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, que está más curva superior y más plana inferior, tenemos que ver que esta diferencia del superior e inferior sea menor de 1.5. Si es mayor, y es anormal. En el caso, la simetría sea inferior, más curva inferior y más plano superior, tenemos que buscar que esta diferencia entre uno y otro a los 3 milímetros sea menor a 1.5. No se preocupen los detalles, al final de los números, entienden el concepto, al final les voy a dejar para que vean si bien todo está compilado, todos los números. En los patrones encurvados, cuando ya se pierde la ortogonalidad, ¿no? Como vimos, acá se pierde porque se forman, por un lado está un ángulo y por el lado en este eje ya se formó otro ángulo, se forma un ángulo de desviación de los ejes, porque tenemos un eje que se encuentra en este meridiano y este eje de poder que se encuentra en este meridiano. Entonces, se ha formado acá un ángulo. Y este ángulo de desviación de los ejes, bueno, que en inglés es RAX, se llama SRAX, ¿no? Que se llama Skew Radial Axis, que significa desviación, ejes en curvatura de los ejes, se puede cuantificar, porque vemos, este meridiano inferior tiene este eje, y este unicornio superior tiene este eje, se ha formado un ángulo.
Si lo cuantificamos, si es mayor de 21 grados, significa que ya se perdió la ortogonalidad. Estos son patrones especiales, patrón de mariposa, patrón de pinzas de cangrejo, patrón vertical, de vertical. Si hablamos de estos, si vemos estos patrones, de frente, son anormales, no hay nada que investigar acá, no hay ningún valor que ver, todos son anormales, patológicos. Y otro patrón es el patrón irregular, que es como en este caso. Si tenemos un patrón irregular, lo primero que tenemos que pensar es que hay una cicatriz, hay una cirugía previa, hay un television, algo que está alterando esa córnea, antes que pensar que es patología. Primero ver eso. Ahora, si nos vamos a los mapas de elevación, tenemos que recordar algo, que es muy importante el patrón de elevación en isla. Esta es una exageración, obviamente, pero tenemos que recordar que los queratoconos, pues como se ven como un conito, como un triangulito, la parte positiva de esta isla, que es la parte de acá, es lo que vamos a ver como una isla acá. Se llaman estos patrones en isla. En las mapas de elevación vamos a ver como esta islita. En este mar azul, esta islita. Y esto de acá nos da se llama patrón de elevación en isla, que es algo muy típico de las ectasias corneales. Hay otros patrones anormales, como por ejemplo esta es la desviación del eje, o esto de acá, que se llama, esta es una lengüeta de elevación positiva, no sé, como la lengua de fuego que se está metiendo acá, que también podría indicar anormalidad. Entonces, vámonos a los mapas de elevación. ¿Qué valores tenemos que buscar? Como ya vimos, la elevación es la comparación de la superficie corneal respecto a una superficie de referencia. En este caso vamos a hablar como superficie de referencia la esfera, BFS. ¿Y cuándo es algo normal? Lo normal es que, por ejemplo, que en el mapa de Pentacam, que utiliza el BFS, la elevación sea siempre menor de 8. Cuando ya es mayor de 8 la elevación anterior, le tenemos que prestar atención que algo no está, pues, que está alterado, y en el caso de Galilei, mayor de 12. En los mapas de elevación posterior, vamos a ver que los valores de elevación normales son menores de 18 en el Pentacam y menores de 16 en el Galilei. Son los valores que tenemos que buscar. Y en el mapa de elevación posterior es muy importante porque va a ser el primero que se va a alterar, ¿no? Son los primeros valores de elevación, son la primera elevación posterior, la primera que se va a alterar, por ejemplo, en una ectasia corneal. En el mapa, en el Pentacam tenemos el mapa de la esfera mejor ajustada, que es mejorada, que se va a trabar a través de digamos, este procedimiento. Cuando tenemos una córnea, ¿no? Para cada córnea, la máquina va a crear una esfera mejor ajustada, ¿no? Entonces, si tenemos esta córnea, por ejemplo, es un ejemplo de una córnea normal, una córnea, digamos, con su ectasia. Es un ejemplo, o sea, se ve acá, es una exageración, obviamente, pero yo quiero que entiendan el concepto. Para esta córnea, con esta ectasia, con la máquina que va a crear, va a tomar todos los datos de la córnea y va a crear esta esfera María ajustada, porque es un promedio de las elevaciones de toda la córnea. Entonces, esta zona normal, digamos que se va a resaltar, pero se puede perder, porque la elevación se está tomando toda la córnea. Pero ¿qué hace este mapa BFS mejorado? Elimina para elevar, para que esta superficie de referencia no tome en cuenta esta parte tan patológica y toma más en cuenta la parte, digamos, más plana y crea una nueva esfera de referencia. Entonces, con esta nueva esfera de referencia, esta patología va a ser mucho más evidente. Porque lo que buscamos acá no es tanto, en la esfera mejor ajustada, no es tanto valores numéricos, sino que se me resalte en el mapa la patología, verle la patología, ¿no? Y acá es lo que vamos a ver acá. ¿Okay? Cuando tomamos esta nueva esfera de referencia, esta área patológica va a ser mucho más evidente cuando es patológica. Pero si tenemos una córnea normal, ya sea que se realice el mapa normal o el mapa mejorado, si no hay estas alteraciones, pues no va a haber una gran diferencia. Lo cual solo se va a notar en córneas patológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos esta córnea, este mapa BFS, para tomar
para hacer un mapa mejorado, los datos de elevación de este círculo, que aproximadamente son 3.5 milímetros, son excluidos, y la DFS mejorada se toma únicamente los datos de la periferia, ¿no? Entonces tenemos en cuenta, cuando tenemos así este tipo de córneas, se elimina la parte más elevada, los 3.5, y se toma en cuenta más que toda la parte externa para realizar el mapa. ¿Cómo, por ejemplo, lo vamos a notar? Por ejemplo, esta es una mapa de elevación ¿no? Con una mejor esfera ajustada, digamos, tradicional. Acá no sé, acá dijimos puede haber cierta patología, pues ya vimos el patrón en lengüeta que mencioné, bueno, pues no se ve. Pero aplicamos la mejor esfera, el mapa de DFS mejorado, acá vemos cómo va a resaltar esta área y se va a notar acá un patrón en isla típico de una ectasia, ¿no? Entonces, como vemos, este mapa del DFS mejorado nos va a resaltar esas áreas que nosotros queremos saber. Este es el mapa elipsoide tórico, que lo tienen el Pentacam. También tiene sus valores. El mapa BFTA, este es el Pentacam. Tenemos que recordar que mientras que el BFS nos va a indicar la magnitud, ¿no? Escribimos con qué tal, lo que vamos a ver es qué tanto está sobre la superficie de referencia, qué tan sobreelevado está. En este caso, el BFTA nos va a tratar de medir ya cuánto es esa simetría, de cuánto trata. ¿Y cómo lo va a hacer? Una manera, a través del índice AAI o índice KAI, índice cráneo-manarse, ¿no? En el cual que lo que hace este índice, este índice va a medir la diferencia de elevación entre el punto más alto, entre el punto más alto y el punto más deprimido. Esta diferencia de elevación lo va a cuantificar, ¿no? Esto lo va a medir dentro de los 6.5 milímetros de diámetro y va a crear un índice que lo va a cuantificar, que se llama el índice de cráneo-manarse, ¿no? Que, como dije, va a medir la parte más deprimida y la parte más central. Va a medir la diferencia entre estos dos puntos, ¿no? Con un valor de corte de 21.5. Si se excede de este valor, ya hay anormalidad, ¿no? Y incluso los estudios han dicho que para queratoconofrustro, un valor positivo de este cráneo-manarse nos da 97.2% de especificidad y 93.5% de sensibilidad. Valores muy altos de sensibilidad de especificidad para un queratoconofrustro. Si tenemos dudas, podemos guiarnos de este índice cráneo-manarse, que en las últimas versiones de Galilei, antes teníamos que hacerlo manualmente, ya los trae acá. Ya está acá, el índice cráneo-manarse, ¿no? Es otra manera de poder evaluar la córnea, ¿no? A través de este índice cráneo-manarse. Otro mapa que vamos a ver, este es, 21.5, es algo normal. Bueno, este es otro mapa que vamos a ver, es el mapa patimétrico. Este mapa patimétrico nos va a medir un diagnóstico de patología, también la progresión y una decisión, y nos va a apoyar en las decisiones para procedimientos como cirugías refractivas, láser para niños, tenemos que recordar, ¿no? Córneas delgadas, córneas gruesas, saber el grosor de la córnea nos va a permitir tomar decisiones con respecto a estos procedimientos, el hecho estromal en una cirugía LASIK, o la profundidad, si nosotros vamos a colocar a niños, es muy importante en el mapa patimétrico. En respecto al mapa patimétrico, tenemos que tener que tiene un patrón circular, concéntrico, simétrico, ¿no? Acá el eje, este puntito que vemos acá donde está mi punto rojo, es muy importante, es el centro más delgado de la córnea. Si vamos a ver en todos los, ya sea Galilei, sea Pentacam, sobre todo Pentacam, este puntito, en el Pentacam mejor dicho, este puntito que nos va a medir que es la zona del ápex de la córnea, ¿ya? Esta zona del ápex de la córnea, que es el punto más delgado, en este caso de acá, se va a generar un eje de X y un eje de Y, ¿ya? Eje X y eje Y, este es el patrón, este es
punto más delgado, que lo vamos a ver en todas las córneas. Vamos a ver un momento. Acá está. Este es el punto más delgado, acá, que va a tener un grosor de... acá está. Este punto más delgado, este puntito de acá, perdón, no es el lápiz es el eje de referencia. Pero este punto más delgado, que lo vamos a ver en todos los mapas, es muy importante, porque este punto más delgado tiene ciertas características. Tiene que tener un grosor, que tiene que ser más de 500, una localización, sobre todo vertical en el eje Y, que tiene que estar entre menos 0,5 más 0,5, y la diferencia con el apex corneal, que recordemos que es la parte más, el apex corneal, que es la parte más elevada de la córnea, eso es el apex corneal, que tiene que menor de 2 metros. Vamos a ver que en las... ¿Por qué? Lo vamos a ver expresado en los mapas paquimétricos acá, que la posición de la zona más delgada, su grosor, ¿no? Y la diferencia del grosor entre uno y otro con el apex. Pero ¿por qué vamos a prestar mucha atención a este punto? Porque este puntito lo vamos a ver en todos los mapas, no solamente en el paquimétrico, sino en los mapas de curvatura, y nos va a permitir hacer la unidad clínica. Este puntito que tenemos acá. En la parte del mapa de Ley, vemos acá el punto más delgado, acá está con este puntito, este circulito de acá, igualito siempre nos va a dar su grosor y su localización, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? Por ejemplo, si hay mucha, ya les hablé de la parte vertical, pero si hay una desviación horizontal, es decir, si este punto delgadito, si este punto más delgado está muy horizontal, muy desplazado del centro, puede ser porque hay una mala fijación, el paciente no vio adecuadamente, no fijó adecuadamente, o el paciente tiene un ángulo capa grande, o también podría significar que hay un queratoconio. Pero primero hay que descartar las dos primeras. Cuando hay si es una desviación vertical, es más patológica a que si hay una desviación horizontal. Mapas paquimétricos es esto, que lo que mencioné, este puntito de masa del puntito de más delgado se va muy inferior, o muy superior, en este caso muy inferior, con una desviación de menos 2.33. Recordemos que el eje, como les mencioné, hay un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas. A la izquierda van menos, tomando con el apex, acá van los menos x, más y, menos y. En este caso, es un y negativo, está hacia abajo, menos 2.33 milímetros. Acá está el puntito más delgado de la córnea, que está desplazado verticalmente. Hay un desplazamiento vertical, que esto corresponde en signo de ectase.